Buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 47. Lucas, capítulo 22, versículos 38 al 47. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú un día doblaste tus rodillas también por nosotros. Un día, Señor, te ensuciaste tus vestidos. Un día ensuciaste tus manos, tu cara, por un pueblo como nosotros. Señor, que en esta mañana impactes nuestra vida, quebrantes nuestro corazón, transformes vidas en esta mañana. Que quien esté aquí y aún no conozca a Cristo como su Salvador personal pueda dar media vuelta a lo que está haciendo y ir a Cristo. Y quien ya te conoce, pero que no está reflejando en su vida tu gloria, pueda también, Señor, doblar rodillas, pedir perdón y vivir a Cristo. Tú habla a nuestros corazones en esta mañana, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que otros oren por nosotros es una gran bendición. Pero mayor bendición es saber que Cristo hizo esto por nosotros esa noche. La agonía de la cruz no comienza cuando le clavan los clavos en sus manos. La agonía de la cruz no comienza cuando le dan latigazos. La agonía de la cruz comienza aquí, en eventos que son irrepetibles y a veces hasta incomprensibles para nosotros. Que Dios toque la fibra de nuestros corazones, que Él rompa nuestra dureza, doblegue nuestras rodillas y quiebre cualquier tipo de orgullo al ver a nuestro Señor Jesucristo arrodillado, solo, sufriendo. Dice versículos 39 y 40, dice en esta parte de la historia: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Cristo se encamina al escenario donde el Padre le quería. Era el huerto de los olivos.
Este era un huerto privado, no era un huerto abierto al público, era propiedad de alguien, no sabemos quién lo ofreció, si el dueño de la casa donde él hizo la cena o alguien más, pero alguien le dio este huerto y él llegó a este lugar. Era un huerto privado que tenía en el centro de ese huerto un lugar donde se pisaban las aceitunas, donde se machacaban las aceitunas para poderlas convertir en aceite. A ese lugar en específico donde se machacaban las aceitunas se llamaba Getsemaní. Y hacia ese lugar se dirigió. Los discípulos lo siguen. Estas son horas ya difíciles. Ha acabado la cena, ha acabado la comida y empiezan a caminar. Pero esta vez ya les falta uno. Ya no está Judas. Van 11 caminando con él. Siguen a su maestro. Les va a empezar a hablar acerca de los pámpanos porque pasan cerca de unas vides. Les va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo y de lo que Él les va a recordar, lo que Él les va a hacer mientras ellos van caminando. Y llega un momento en que antes de separarse de todos ellos, les dice, orad que no entréis en tentación. Orad que no cedáis a la tentación. Oren que cuando llegue la tentación, ustedes no se rindan, ustedes no fracasen. La tentación para ellos y para nosotros siempre va a ser algo muy diferente a cuando Cristo era tentado. Nosotros siempre vamos a ser tentados a aferrarnos a nuestro pecado y a alejarnos de nuestro Dios. Siempre va a estar en esa lucha. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra maldad, nuestra forma de ser, siempre quiere aferrarse en uno u otro sentido a nuestro pecado. El pecado es horrible. Y sin embargo, de una u otra forma, la naturaleza pecaminosa del ser humano le hace atractivo. Les dice, oren, que no cedan en tentación, que no cedan a la tentación. Les da una recomendación, les da un mandato. De hecho, el mandato es un mandato, el verbo está ahí en imperativo. Oren, que no entren en tentación. No es nada más una opción para cada creyente. A veces siempre usamos la oración como una lámpara de Aladino o algo similar. Oramos que Dios nos dé una nueva televisión, oramos que Dios nos dé un nuevo carro, oramos que nos dé dinero, oramos que nos provea, y muy raras veces oramos, Señor, ayúdame a no ceder a la tentación. Ayúdame a que cuando llegue la tentación, yo no me rinda a ella. Señor, la tentación va a llegar en cualquier momento, no sabemos en qué forma, no sabemos cómo, no sabemos muchas cosas de ella, pero sí sabemos que va a llegar. Señor, ayúdame a no aferrarme a mi pecado y a ceder a ella. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones está esa petición? Señor, cuando llegue el momento en que mi orgullo sea picado, ayúdame a soltarlo. A que no me aferre al orgullo a tal grado que tome decisiones por orgullo y arruine mi vida por orgullo. ¿Cuántas veces oramos, Señor, líbrame de mí mismo? Cuando llegan las tentaciones de otras naturalezas, de otras formas, Señor, ayúdame a no aferrarme a ese deseo de satisfacer lo que yo quiero, de hacer las cosas a mi manera, de vivir la vida a mi manera. Ayúdame a soltar todo eso. Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces incluimos en nuestra oración, líbrame? Tal vez tenemos la idea, Señor, no nos metas en tentación.
y tenemos la idea que esa oración significa, las tentaciones vienen de ti. No nos metas en la tentación para que yo no me rinda. Y si de repente llega la tentación, pues es que el Señor lo permitió, entonces ya me meto a la tentación. Pues al final de cuentas Él me metió, eso quiere decir que Él quería que yo cayera. ¿Verdad que no es así? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero muchas veces nuestras oraciones se centran en la satisfacción de nuestras necesidades, en que se cumplan nuestros deseos, en que se hagan nuestros propósitos. Pero muy raras veces doblamos rodilla y le pedimos, Señor, estoy seguro que la tentación va a venir a mi vida, que cuando llegue no ceda. Sí, a lo mejor está en nuestra mente la idea de que Él ora por nosotros para que cuando llegue el momento nuestra fe no falle y Dios contesta ese tipo de oración de nuestro Señor Jesucristo, pero definitivamente nos deja la enorme responsabilidad de orar constantemente porque el orgullo no nos domine, porque nuestros deseos carnales no tomen lugar, porque nuestra flojera, porque nuestra falsa religiosidad, por cualquier otra cosa no tome lugar y nos domine. A veces oramos para justificar nuestros pecados. Señor, no voy en la tarde a la iglesia porque tú sabes, estoy cansado, tengo flojera, o bueno, no, nunca le vamos a decir tengo flojera, pero casi vamos por ahí. Estoy cansado, tengo muchas cosas que hacer en la tarde, tengo en la semana, no puedo, y el único día que tengo para divertirme es el domingo en la tarde. O muchas veces usamos otras cosas para decir, Señor, yo no testifico a nadie, porque tú sabes que mis palabras no son buenas, tú sabes que no tengo tantos conocimientos, y así sucesivamente. Y nunca oramos, Señor, cuando llegue la tentación de quedarme callado en vez de testificar de ti, ayúdame a que no me venza. Dame las palabras para hablar. Señor, cuando me sienta cansado y sienta con el deseo de no hacer mis responsabilidades, de no cumplir con lo que tú has propuesto para mi vida, Señor, dame la libertad de ese cansancio. Señor, cuando tenga deseos, cuando me sienta solo y sienta que necesito divertirme para poder sentirme no solo o no sola, Señor, que no me aferre a mi necesidad y me aferre a ti. Sin duda, seguir a Cristo en el peor de los momentos siempre será lo mejor. Y Cristo nos ama y siempre nos va a dirigir a lo que es mejor para nosotros. Pero sin embargo, el pecado siempre va a estar latente en nuestra vida. Orar constantemente de que no nos rindamos a la tentación no solamente es una opción, es un deber. Nuestra naturaleza siempre nos va a llamar a aferrarnos al pecado. Y ya vimos que a veces nos va a llamar a aferrarnos a hacer cosas malas, pero también a hacer cosas que parecen buenas, pero lejos de la voluntad de Dios. Y Cristo nos dice, orad para que no cedan a la tentación. Si alguna vez se pregunta por qué cosas tengo que pedir, porque sabemos que la palabra de Dios dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y uno preguntaría, ¿y por qué cosas tengo que orar? Esta es una de ellas. Señor, la tentación va a llegar. Ayúdame a no ceder cuando llegue. Y no es algo así como oro hoy y no vuelvo a orar hasta dentro de 20 años o dentro de 15 días, o no vuelvo a orar hasta que me atrapó la tentación, tropecé, me revolcó la tentación, hizo un desastre en mi vida y entonces sí tengo que orar. No, esto es algo preventivo. Sabemos que hay cosas que son preventivas que nos ayudan a evitar que lleguemos a ellas. Esta es una de ellas.
quiere prevenir los grandes tropezones de la vida, ore a Dios que cuando llegue la tentación usted no ceda. Quiere prevenir los grandes desastres que asolan la vida de otras personas y que es latente en usted. En cualquier momento también usted puede caer. Doble rodillas constantemente y diga: Señor, si un día llega el momento en que me veo tentado a dejarte, en que me veo tentado a pecar contra ti, que cuando llegue ese día, yo no me rinda, yo no ceda. Vemos en primer lugar y hemos visto una amorosa advertencia. Cristo le ama. Cristo murió en una cruz por usted. Y porque le ama, le advierte: van a venir tentaciones. Él ha orado por nosotros para que en un momento dado nuestra fe no falle, pero nos ordena orar para no ceder. La pregunta es: ¿usted ora? No es nada más orar por las cosas que pide. Incluye en su oración que le dé el poder para no ceder. ¿Lo incluye realmente? Algunas cosas usted ya sabe que son tentación fácil para usted. Batalla con esto, y usted lo sabe. Y a lo mejor ya llegó a la idea de, pues así soy, no puedo evitarlo. Ora por eso. Día y noche: Señor, esto es mi punto, mi talón de Aquiles y ya lo sé. Y una y otra vez me va a tentar Satanás, mi concupiscencia me va a atraer. Señor, que cuando eso pase no ceda. Ora. Es un mandato. Si no lo ha estado haciendo, ha estado de desobediente y probablemente ya esté saboreando la amargura de caer. Vemos una amorosa advertencia y luego vemos un impresionante acto a favor nuestro. Dice ahí el versículo 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí comienza ya su obra sustitutoria. Aquí empieza ya a trabajar y a caminar en sustitución de nosotros. Pero noten una cosa: lo empieza a hacer solo. 8 de sus discípulos se quedaron a la entrada del huerto. ¿Se acuerdan que este es un huerto privado? 8 de ellos se quedaron al inicio. Toma a 3, Pedro, Juan y Jacobo. Caminan un poquito más adelante, pero antes de llegar a donde él va a orar, los deja. Deja a Pedro, Juan y Jacobo en un lugar, les pide que sigan orando y él avanza hasta Getsemaní. Ahí es un lugar, una como pila en el suelo, llena de suciedad por las aceitunas pisadas. Ahí dobla sus rodillas. Sus discípulos, 3 de ellos están cerca, pero no están junto a él. Él va a doblar rodillas y va a orar solito. Todas las cosas que vienen adelante las va a sufrir solo, en una soledad que ni usted ni yo podríamos entender. Por si alguien aquí se siente solo o se siente sola, va a darse cuenta que nunca va a estar tan solo o tan sola como Jesús lo estuvo. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. A estas alturas, uno de sus discípulos ya lo traicionó. Otro está por negarle. Los otros 9 están por salir corriendo.
va solo. Y puesto de rodillas, oró. Cristo dobló sus rodillas. Ahí en el suelo sucio, al aire libre, no en el templo, no en un lugar enlosado, en un lugar sucio, solo dobló sus rodillas. Literalmente. No las dobló en su corazón, literalmente dobló sus rodillas. En otro de los evangelios dice que postrado sobre su rostro. No nada más dobló sus rodillas. Lo natural para los judíos era orar de pie, oraban de pie, alzaban sus manos, pero nuestro Señor Jesucristo dobla sus rodillas y agarra su rostro, su carita, y la pone en el piso, en tierra. Ahí está con su rostro puesto en tierra, sus rodillas dobladas, él extendido, orando. Cristo oró, el Mesías, el Hijo de Dios, en su calidad de siervo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y en la semejanza a los hombres oró. Lucas nada más nos da una idea de una cosa de las cuales por las cuales pidió, pero cuando uno va a otros evangelios, sabemos que oró por él. Era un tiempo difícil para él. Oró por sus discípulos, que estuvieran unidos, que estuvieran juntos. Oró por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Oró por usted y por mí. Él oró. Padre. Una oración muy íntima. No es Dios, no es Señor. Se dirige a Dios como el Padre, Padre. Es una oración muy íntima, es una oración que muestra esa relación que había existido desde la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios. Había una relación estrecha desde la eternidad. Para nosotros es difícil comprender porque somos seres de tiempo, seres que tienen un inicio, seres que tienen un final, y nos es difícil comprender qué es la ausencia de tiempo, pero esa comunión que estaba desde la eternidad, ahí permanece. Era un momento íntimo. Venían unas horas muy amargas, muy difíciles, muy duras, y comienza esta oración con un padre. Padre. Y viene una petición hasta cierto punto extraña. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No estaba pidiendo, no quiero ir a la cruz. Él no estaba pidiendo eso. Desde el inicio, desde su llegada, él sabía, vengo a la cruz. No está diciendo, Padre, si es posible que no vaya a la cruz, en realidad como que ya no quiero, me es difícil pensar en la cruz. Si es posible no ir a la cruz, mejor que no, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no está pidiendo eso, él sabe cuál es su voluntad. Él sabe qué es a lo cual ha venido. Entonces está pidiendo algo diferente. Por un momento, por unas horas, el Santo Hijo de Dios tendrá que dejar de aferrarse a su santidad, y no que signifique que Él deje de ser santo, pero por unos instantes Él va a cargar con nuestros pecados. Por unos instantes, por unas horas, el pecado de cada uno de nosotros va a estar sobre sus hombros. Y por esos instantes, por esas horas,
el Padre le va a tener que dar la espalda. Va a tener que mirar a otro lado. No por lo que Cristo hacía, sino por usted y por mí. Por unos breves instantes, esa rebeldía nuestra, esa falta de compromiso, esa falta de fidelidad, va a ser cargada en los hombros de Cristo. Y el Padre va a tener que mirar a otro lado. ¿Se acuerdan de la frase primera con la que se abre la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado la espalda? Es cierto, la cruz termina con un Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero abre con ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piense por unos momentos cuando se siente solo o cuando se siente sola. No le dan ganas de hablar. ¿Qué pasó con Jesús? Enmudeció. A veces puede sentirse sola o solo porque su cónyuge o porque sus padres no le comprenden. Pero nunca, jamás va a poderse sentir solo como se sintió Jesús. Jamás. Por la eternidad había tenido una comunión estrecha con el Padre. Desde la eternidad y por la eternidad y ahora por unas cuantas horas, el Padre va a tener que mirar para otro lado y el Hijo va a ir completamente solo. A veces cuando nos sentimos solos sabemos, Dios va conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos solos o no? No estamos solos, o sea, nos puede dejar nuestra familia, nos pueden traicionar nuestros amigos, pero sabemos, Dios está con nosotros. Pero en ese momento, el Padre le estaba dando la espalda al Hijo. Judas le había traicionado, Pedro le iba a negar, todos sus demás discípulos iban a salir corriendo, su pueblo le iba a rechazar, iba solo, completamente solo. Ni José en sus peores momentos estuvo solo. José cuando estaba en Egipto iba con Dios. David en sus peores momentos, en los momentos más difíciles, nunca fue solo a la prueba. Dios iba con él. Pero esa noche Jesús decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No está renunciando a la cruz, ni mucho menos. Pero él va a sufrir la soledad absoluta. Él va a sufrir que Dios el Padre le dé la espalda para poderse encontrar con nosotros. Cuando Él le dio la espalda a su Hijo, se encontró con usted y conmigo. Él estaba dándonos la espalda por nuestro pecado. Y ahora nuestro pecado estaba en los hombros de Jesús. Y Dios tuvo que darle, el Padre tuvo que darle la espalda para encontrarse con usted. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, no se haga mi voluntad sino la tuya. Noten el deseo de Cristo. La voluntad de Dios es primero. Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se dio a la tentación. La voluntad de Dios fue primero antes que la de su deseo de mantener esa constante comunión.
Había dejado sus riquezas allá en gloria, había venido a este mundo, había estado siendo acostado en un pesebre envuelto en pañales, había tenido que cansarse, había tenido que tener sed y ahora estaba a punto de sufrir la soledad más extrema. Pero ante todo, que la voluntad de Dios sea hecha. No trató de razonar con Dios para justificar, pues siempre no, que no se haga así, que no se rompa, que no me tengas que dar la espalda, puedes hacer esto, puedes hacer. No trató de razonar con él. Él simplemente dice, Señor, si quieres, hágase tu voluntad. Dice que Cristo fue escuchado y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Piensen por un momento en esta situación. Dios escucha la oración, no lo va a librar de lo que va a sufrir, no le manda un ángel para decirle, no te preocupes, esto no va a suceder. Le manda un ángel para fortalecerlo. En los evangelios 2 veces pasa esto, que Dios le envía ángeles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En las tentaciones y en esta escena. El Señor, Dios el Hijo, fue ministrado por ángeles. En su calidad de siervo, el Padre manda a ángeles para que ministren al Hijo en calidad de siervo, para recordarle que esto no es el fin. Él no va a morir solo. ¿Se acuerdan? La cruz comienza con un Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina con un Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio de Cristo había sido aceptado. No murió con Dios dándole la espalda. Dice ahí todavía, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de una manera intensa? Piensen en él, el sufrimiento venía y no nada más el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, se iban a burlar de él. En las siguientes horas se iban a burlar de él, le iban a jalar su barba, le iban a dar de bofetadas, le iban a dar de latigazos. En las siguientes horas iba a haber la burla de toda la gente caminando junto a ellos en las calles. Clavado en una cruz, en las siguientes horas iba a haber gente que iba a estar meneando la cabeza, iba a estar diciendo, ya ves, a otros salvó y él no se puede salvar. Pero en las siguientes horas, el saber que Dios le estaba dando la espalda debió haber sido más impresionante. Y no por lo que él hizo, sino por lo que usted y yo hicimos. No le estaba dando la espalda porque Cristo era pecador, sino porque el justo estaba muriendo por los injustos. Porque estaba siendo contado entre los inicuos. Porque estaba llevando nuestras mentiras, nuestros enojos, nuestra hipocresía, nuestra falta de respeto, nuestra falta de confianza, nuestra flojera. Todo eso lo estaba llevando en la cruz. Lo estaba llevando él en su peso sobre nosotros. Nosotros podemos sentir un poco del peso de nuestro pecado, pero es nuestro pecado. Él estaba llevando el peso del pecado de otros, el nuestro.
Y no nada más el suyo en particular, el de todos nosotros. Ahí encima. Puede imaginarse entonces la pasión emocional y mental de esta oración. No es un señor arrodillado, adormilado, que de repente se da cuenta que ya no sabe qué está orando, porque ya se durmió. No es alguien que llega y llegó el momento de orar y dice, mañana. No es de alguien que llega y observa y pues, híjole, yo sé que tengo estas cargas espirituales, pero Señor, quiero más dinero. Estaba doblando las rodillas en una intensa y apasionada oración que le llevó a sufrir a una intensidad cual nunca ni usted ni yo hemos tenido por usted y por mí. Nunca había el Padre dado la espalda al Hijo. Nunca había pasado, nunca volvería a pasar después de la cruz. Estaba a punto de pasar un evento que nunca se iba a repetir en la historia, ni había ocurrido antes, ni iba a ocurrir después, y lo estaba haciendo por usted y por mí. Su oración fue tan intensa, que no dejó de orar. Físicamente se cansó en ese esfuerzo físico y empezó a sudar. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, denso. Un sudor denso que empezó a bañar la tierra en la cual estaba, empezó a hacer lodo ahí. Una oración realmente apasionada. La cruz es el clímax. El huerto es el inicio. Cristo oró y lo hizo intensamente postrado sobre su rostro, dispuesto a sujetarse a la voluntad del Padre en su calidad de siervo. La cruz es el clímax, el huerto es el inicio. Cristo oró y lo hizo tan intensamente por gente que le abandonaría, por gente que le traicionaría, por gente que le negaría 3 veces. La cruz es el clímax, el huerto es el inicio. Cristo oró intensamente por gente que le da pena arrodillarse en público. Cristo oró intensamente por gente que no reacciona a su palabra, aunque se las expliquen lo más fuerte que se pueda. Cristo oró por gente que juega a ser cristiano. Cristo oró por el que se cree sabio en su propia opinión. Cristo oró por el que se justifica para hacer su propia voluntad, poniéndole nombre cristiano a sus propios deseos. La cruz es el clímax, el huerto es el inicio. Él oró por usted. Él fue en agonía por usted. ¿Usted ora? ¿Usted ora porque la voluntad de Dios sea hecha en su vida? ¿O usted solamente está orando para que sus planes sean aprobados? Él oró para que la voluntad de Dios sea hecha. Y fue hecha. Y hoy usted y yo estamos aquí por eso. Una amorosa advertencia, un impresionante acto de Jesús por nosotros. Y termina este texto con una triste advertencia. Dice ahí al final, versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo,
¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas impresionantes de la palabra de Dios es cuando descubrimos frases o palabras que se repiten en textos. Ya se fijaron cuál se repite. Orad para que no entréis en tentación, pero ya está en diferente posición. Cristo es el que viene al encuentro de sus discípulos, ellos se quedan allá, ellos nunca van hacia Cristo, Cristo tiene que ir a ellos como siempre ha sido, Cristo es el que siempre toma la iniciativa en nuestra vida, tomó la iniciativa en este momento, comenzó con los más cercanos, luego va a caminar con los más lejanos, pero Cristo siempre es el que toma la iniciativa y gracias a Dios por ello. Generalmente no nos gusta buscar a Dios. Él viene a nosotros. ¿Y cómo los halla? Los halla durmiendo. En otros evangelios dice que los halló durmiendo 3 veces. En Lucas nada más nos dice, nos hace un resumen de lo que sucede y dice, bueno, los halla durmiendo. Aquellos que dijeron, no, sí, nosotros vamos a seguirte, no importa lo que pase, sí vamos a hacer contigo, vamos a ir contigo hasta la muerte. Y si es necesario que... Y ahí dormidos. Los halló durmiendo. El cuerpo es débil. Tenía muchas resoluciones en el corazón, pero el cuerpo es débil. Es frágil. Y dice que los halló dormidos por causa de la tristeza. ¿Alguna vez se han derrumbado sus sueños y eso le ha roto el corazón? Si alguna vez le ha pasado, se va a dar cuenta que la tristeza que viene de sueños derrumbados produce sueño. Uno se acurruca en su cama con sus lagrimitas de que su sueño de algo se le vino abajo y se hace bolita y se duerme. Ya no hay nada más que hacer. Ya todo lo que había construido de mis sueños, de esto, de aquello, no importa lo que sea, ya todo lo que hice, todo lo que había soñado, se vino abajo y ahora lo único que me queda es llorar. Y luego de tanto llorar viene y con ese corazón quebrantado nos da ese sueño, de esas ganas de dormir, nos acostamos y dormimos, sea por un amor perdido, sea por un dinero robado, sea por una cosa que deseábamos, por una cosa que anhelábamos. Eso es lo que están viviendo ellos. Anhelaban un gran reino donde llegaba el rey y entraba a Jerusalén y acababa con los romanos, destruía a las autoridades judías, él se sentaba sobre su trono y ahí tienen a Pedro, Juan y Jacobo, uno a la derecha, otro a la izquierda y alguien más allá a la derecha para que se enoje más y todos los demás ahí formados, recibiendo el poder y de repente sus sueños se venían abajo cuando Cristo les decía que había venido a morir. Uno de ellos en su sueño roto, al ver que no se iban a cumplir sus expectativas, dio la vuelta y fue a los fariseos y les dijo, ¿cuánto me dan porque se los entregue? Se habían hecho expectativas diferentes a las que Dios tenía. Recuerden, Dios nunca decepciona a nadie. Los que se decepcionan somos nosotros porque nos hicimos expectativas no bíblicas de Dios. Y habrá alguno que en su decepción se baje del barco y los demás simplemente se duerman decepcionados. Y llega Jesús y les dice, ¿por qué dormís? Él conocía los corazones de ellos y ellos necesitaban reconocer su debilidad. Pero luego les dice, levantaos. Ya pasó el tiempo de la prevención.
Al principio les decía, orad para que no entréis en tentación, porque sabía que venían horas, así que tienen que empezar a orar ahorita, porque van a llegar momentos muy difíciles para ustedes. Pero esos momentos ya llegaron. Cuando les dice levantaos, es porque se acabó el tiempo de prevenir. Llegó el tiempo de actuar. Y ellos se durmieron. En las siguientes horas vamos a ver a todos ellos fracasar. Todos ellos van a fracasar. Pudieron haberse arrodillado cuando les dijo al principio y empezar a orar y a orar y a orar, Señor, que no cedamos a la tentación, pero ahora llegó el momento y Jesús les dice, levantaos. Ya pasó ese tiempo. Ya viene la tentación. Orad para que no entréis en tentación. Ya no para que no fracasen ahorita, sino para que después de fracasar no cedan a la tentación de irse como Judas. No cedan a la tentación de alejarse como lo hizo Judas y matarse. Ya no es oren para que cuando llegue la oportunidad de demostrar que me conocen, no se rindan. No, ya lo van a hacer. Ahora oren para que cuando caigan, no se aparten. El dolor intenso que van a sufrir los discípulos en las siguientes horas va a ser enorme. Hasta Pedro, a pesar de que sabe que Cristo le perdonó, después va a agarrar sus cosas y se va a ir a Galilea a pescar, pensando que ya no sirve para nada. Cristo siempre ha tomado la iniciativa con usted y conmigo. Nosotros seguimos siendo frágiles. Por lo general nos desanimamos con facilidad. Con mucha facilidad dejamos de seguir al Señor. Y por cositas tan pequeñas como una cara que alguien nos hizo, por cositas tan pequeñas como la flojera, porque no suplió lo que yo quería, porque no hizo lo que yo quería, porque yo pedí algo, me había estado portando bien para que Dios me diera esto, y cuando Dios no me lo dio, empiezo a pensar, ¿y por qué me porté bien entonces todo este tiempo? Y hoy muchas veces la iglesia se convierte en un campo de caídos, que no oraron desde el principio, Señor. Sé que la tentación viene, cuando llegue, que no caiga, sino que se durmieron. Despertaron frente a la tentación, fracasaron. Y quizás están aquí pensando, no hay retorno. Oren para que no cedan a ese pensamiento y vengan a Cristo. Cristo siempre ha tomado la iniciativa con nosotros. ¿Cree usted que si usted le pidiera al Señor insistentemente que le libre de la tentación, Dios le libraría? Y si usted ha tropezado, ¿cree que Dios lo puede restaurar realmente? ¿Cuándo fue la última vez que dobló sus rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que aquí dobló sus rodillas? A lo mejor le da pena. A Cristo no le dio pena doblar sus rodillas en el lugar más sucio. ¿Puede notar entonces la magnitud de este evento? El Rey del universo, nuestro Creador y Salvador, doblando sus rodillas, poniendo su cara contra el piso por usted y por mí, porque iba a sufrir la más grande soledad que jamás
haya alguien tenido. Puede notar el amor y al mismo tiempo la enorme tristeza que vienen en Jesús. Un día dobló sus rodillas por gente como nosotros. Se sintió solo por culpa de nosotros. Vivió la soledad real. No solamente se sintió, vivió la soledad real por culpa de nosotros. Y nos advirtió constantemente, oren para que no cedan a la tentación. Y nosotros ignoramos su orden. ¿Puede notar la magnitud de este evento? ¿Responderá hoy? Llegará hoy ante nuestro Señor Jesucristo y comenzará hoy. No es responderá hoy y ya es la única ocasión, sino que entenderá que parte de su oración es: Señor, líbrame de la tentación. Si hay algo más que quiero es que tu nombre sea honrado y glorificado en mi vida, Señor, líbrame. Y si alguien está aquí y ya tropezó y ya fue revolcado por la tentación, no doblará rodillas y decir: Señor, líbrame de la tentación de dejarte de seguir a pesar de mi caída. Perdóname. Fue horrible. Fue realmente desastroso y odio eso. Ahora te ruego que me restaures. Una ocasión solemne. La cruz es el clímax. El huerto fue el inicio. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque nos dejas en tu palabra, tu pensamiento, tu sentir, lo que viviste. Difícilmente entenderemos esa soledad tan absoluta que ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, ha vivido, vive o vivirá. Y sin embargo, fuiste por amor a nosotros. Aún sabiendo la clase de personas que normalmente somos, derramaste lágrimas, sudor, te ensuciaste, te dolió, completamente solo por nosotros. Y nosotros, muchas veces ignorándote, cediendo a la tentación. Perdónanos, Señor. Y así en actitud de oración, el altar queda abierto. Tal vez tenga que venir al altar por reparación. Tal vez tenga que venir al altar porque dice: Señor, la tentación va a venir y no quiero que me haya desprevenido. Líbrame, Señor, de ceder. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano o ahí en su lugar. Que no le dé pena, porque a Cristo no le dio pena.
Habrá alguien aquí que diría, en verdad creo que muchas veces juego a ser cristiano. No tengo realmente la seguridad de que le pertenezco a Cristo. Mi vida no muestra que le pertenezco a Cristo. Y hoy me doy cuenta que ese día, esa noche, parte de esa agonía era por eso. Esa soledad que vivió nuestro Señor Jesucristo, esa soledad que vivió Cristo, fue por gente como yo. Habrá alguien así que diría, yo en verdad no sé si pertenezco a Cristo, pero hoy me doy cuenta que necesito a Cristo como mi Salvador personal. Necesito a Él como mi intercesor, mi Salvador. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Señor y Dios, gracias por orar por nosotros. Perdónanos porque definitivamente siempre te hemos dado bastante por orar, por interceder. Gracias, Señor, porque ese día estuviste dispuesto a cargar con esa soledad inmensa, con el hecho de que el Padre te iba a dar la espalda para poderse encontrar con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos ahora que nos hagas conscientes día con día, que la próxima vez que recordemos en nuestras oraciones incluir, pedirte fortaleza frente a la tentación. Que la próxima vez que nos enfrentemos a las tentaciones, recordemos que que Cristo, pasó por una soledad inmensa, por un sufrimiento intenso, para que nosotros no cayéramos. Y que Él nos puede dar la fuerza para no hacerlo. Y si hay alguien aquí que se descuidó, se durmió, y la tentación llegó y lo avasalló, que pueda saber que hay regreso, que hay retorno, y que no ceda a la tentación de pensar que su vida ya ha terminado para honrarte y glorificarte. Señor, haz tu obra en cada corazón, conforme a tu voluntad. Te ruego, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga.